Hola chicos, bienvenidos nuevamente a su materia de patrimonio gastronómico prehispánico y el día de hoy pues nos toca hablar sobre el tema de el consumo de insectos o los insectos comestibles. Miren, pues es un tema que ha estado muy en boga recientemente, llama mucho la atención, ahorita les voy a decir precisamente por qué. Y pues bueno, tenemos que empezar un poquito con las actividades. Recuerden que en esta semana es el foro número 6, tenemos la parte de los insectos comestibles y pues precisamente tiene que ver con la sesión de hoy. Si gustan leer un artículo, es una lectura complementaria, es esta de la recolección de insectos en la zona turística de lo que viene siendo Teotihuacán, Otumba y demás. Eh, entonces esa es una lectura complementaria. Si gustan leerla, si tienen tiempo de leerla, pues yo les invito precisamente a que la puedan leer. Es bastante buena, la verdad. Entonces, regresando un poquito, pues ya está disponible hasta el día viernes 8 de mayo, ya saben, a la 1:59 p.m. Está habilitado su foro número 6 sobre los insectos comestibles. Entonces, ya saben, tienen la lectura. En este caso de la lectura quiero hacerles algunas aclaraciones. Esta de la economía de un sistema de mercados, que, bueno, precisamente yo tenía el post en patrimoniogastro.wordpress.com, no sé por qué se haya borrado, pero no estaba, me lo reportaron. Y entonces, tanto por ese motivo como por que se alarga un poquito más el cuatrimestre, no vamos a ver este libro en esta semana. Y entonces, pues sí tienen una semanita más para poder leer este libro. Entonces, tranquilos, vamos a ver así como que poco a poquito este libro. Y de igual manera, quiero que me esperen un poquito. Ahorita va a haber unos ajustes finales para esta materia, para las actividades finales. Muy posiblemente se quite el examen, va a ser alguna actividad integradora como lo del video. El video parece, muy posiblemente pues pueda tener más valor, etcétera. Pero como les digo, hay cosas que pues no podemos controlar y esta vez pues va a ser como que un trabajo en conjunto con el resto de profesores. ¿Está bien? Muy bien. Otra cosa, para quienes no tuvieron acceso a este libro de Fray Bernardino de Sahagún, aquí les dejo una liga. Los va a mandar a Mega. Entonces es precisamente un archivo zip de Mega que yo revisé y que está funcional. Es el libro de Fray Bernardino de Sahagún en tres partes. Es PDF 1, 2 y 3. Antes precisamente este libro se vendía en tres tomos. Ahorita el que yo les mostré ese grueso es un solo tomo, pero pues precisamente eh, es el compilado de estos tres. Por eso pues sí les pediría que leyeran al menos este de los tres tomos. Y yo les digo que es un poquito difícil porque sí he encontrado varias ediciones en internet, pero o están incompletas o es una edición muy antigua, muy desactualizada. Por eso pues sí yo les invito a que descarguen este y pues bueno, es la versión de Porrúa. O sea, yo le confío mucho más a Porrúa que a cualquier archivo que pues pueden encontrar en internet. ¿Me explico? Entonces, pues sí, este es el libro de Porrúa, yo le confío más y de verdad ya revisé otros archivos y no están completos o no está bien hecho. Entonces, sí, por favor, les pido este. Eh, También me comentaban que, pues precisamente como estos, que los mandan a links externos, después les puede aparecer este recuadrito de que se ha rechazado la conexión. Esto quiere decir sobre todo que si es, no sé, una página web cualquiera o algo que sea compatible con Schoology, ahí no los estará desplegando. Por ejemplo, en Blackboard u otras plataformas un poquito más especializadas, ahí nos despliegan ya las cosas luego, luego. Pero si no les deja, nada más denle clic aquí al título y ya los estará mandando a el link que yo les estoy dando directamente. En este caso, pues es este de Dropbox, donde veremos este libro ya de La economía en un sistema de mercados en formato PDF. Como les decía al grupo J,
lamentablemente no se los puedo subir a Patrimonio Gastro porque ya se me acabó el espacio. Recuerden, es una plataforma gratuita, entonces tiene únicamente 2 gigas y ya me gasté los 2 gigas en subir el resto de libros que he subido por ahí. Digo, si me dicen, ok, profesor, quite todos los recetarios para que suba esto, pues bueno, lo puedo hacer. Pero pues también es mi gusto dejar algunos recetarios muy importantes para pues poder seguir cultivando el conocimiento gastronómico. Entonces, ustedes ya lo tienen en PDF y ya saben cómo accesar. ¿Está bien? Eh, de igual manera, en cuestión de los videos, me gustaría que vieran estos dos. Abejas mexicanas, dulce miel de nuestra tierra e insectos de México, insectos comestibles. De verdad, sobre todo este de insectos comestibles, yo se los recomiendo mucho. Es uno de los trabajos más bonitos que hay en, bueno, sí, en plataformas digitales sobre el tema de los insectos. Y de verdad, los datos de la Conavio, pues, o sea, es nuestro máximo órgano de estudios de la biodiversidad. Entonces, sí les recomiendo que lo vean. Son hermosos estos dos videos. Sobre todo, como les digo, el de insectos de México. Y bueno, por este momento, estos son como que los avisos. Les digo, va a haber una recalendarización nuevamente. Ya les quité lo que viene siendo lo de el encuadre, las rúbricas, porque les digo, sí, va a haber una recalendarización. Bueno, entonces ahora sí, vamos con nuestro tema. Es la recolección de insectos en el México prehispánico. Y muy bien, empezamos como siempre con una reflexión inicial. Reflexión inicial, número uno. ¿Cuál es la comida más exótica que has comido? Quiero que pues piensen qué es lo más exótico que han comido. Yo creo, bueno, a nivel personal ha sido carne de cocodrilo y de igual manera yo creo que ya conocen el mercado de San Juan, en el mercado de San Juan. No sé, me supo raro, pero no me pediría taquitos de carne de cocodrilo más, pero pues sí fue algo exótico. ¿Has comido insectos de igual manera? Sé que algunos de ustedes lo han hecho, algunos de ustedes no lo han hecho, pero pues aquí la decisión pues ya es de ustedes. De igual manera, yo no había probado insectos hasta la licenciatura. O sea, yo conocía cosas como los jacosiles, pero pues no son insectos, son como camaroncitos, ¿no? Entonces no, es una lógica semejante, pero diferente al mismo tiempo. Ahorita también vamos a ver todo este tipo de cosas. Además de res, cerdo, pollo y pescado, ¿qué otras proteínas consumes cotidianamente? Pues de igual manera, ahí el catálogo está bastante abierto, pero pues precisamente esto es lo que come la mayoría de la gente. Siguiente pregunta. ¿Cómo eliges los alimentos que consumes día con día? De igual manera, aquí es una pregunta importante porque nos tenemos que poner a reflexionar qué es lo que elegimos y por qué lo elegimos. Lo elegimos por comodidad, lo elegimos por costo, lo elegimos porque no sé, es lo más sabroso, etcétera. Pero precisamente pónganse a reflexionar por qué eliges o cómo eliges los alimentos que consumes día tras día. Siguiente. ¿Qué alimentos tabúes crees que hay en México? Bueno, tabú lo vamos a entender un poquito en el término antropológico. Un tabú es algo tanto que no se puede hablar abiertamente, pero tampoco se puede censurar. Eh, de hecho, es una paradoja, o sea, si se dan cuenta, es un poquito una paradoja, porque en el caso de ciertos alimentos bueno, ¿cómo se los pongo? No sé si ya hayan visto este programa, me parece que era de National Geographic, que se llama precisamente Tabú, y en el que muchas veces aparecían alimentos como el consumo de ratas, el consumo de carne de perro, de gato, de animales que estaban atropellados, de estos huevos que tenían precisamente
pues ya como el desarrollo de un patito, etcétera. Entonces, pues precisamente culturalmente, pues está bien para una persona, pero para las otras no. Entonces, yo aquí les pediría que pues reflexionen eso, qué alimento tabú creen que tenemos en México. O sea, de que no lo puedas decir abiertamente, pero tampoco puedas censurarlo. Entonces, ¿qué alimento creen que sea tabú para el caso de México? Y para ti, ¿qué alimento tabú es aquel o son aquellos que jamás comerías y beberías y por qué? O sea, ahí sí ya es una decisión personal de que ustedes digan por qué. Y bueno, más bien, qué es lo que no comerían y por qué no lo comerían. Muy bien, entonces sigamos. Eh, bueno, esta pregunta de por qué comemos lo que comemos tiene que ver mucho con los estudios de antropología de la alimentación. Eh, Fíjense que, bueno, ahorita vamos a ver a Marvin Harris, pero lo más interesante de esto es ver qué tipo de preguntas surgen en torno a este debate. Número uno, ¿comemos lo que comemos por nuestra genética? O sea, estamos diciendo que somos omnívoros y que únicamente por eso comemos de todo. Estamos diciendo que un rumiante, o sea, una vaca o alguien que tiene, bueno, algún animal que tiene cuatro estómagos, precisamente por su genética, solo va a estar comiendo pasto. O nuestra alimentación está dada por la nutrición. La verdad, los nutriólogos muchas veces creen que eh, nosotros debemos de alimentar únicamente nuestro cuerpo. Así de, las calorías están contadas. O sea, tú debes de nutrirte de proteínas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, lípidos y nada más. O sea, lo justo y nada más. Entonces nosotros nos alimentamos únicamente porque nuestro cuerpo lo exige. Pero aquí nos quedan muchas preguntas. ¿Estarán de acuerdo que hay gente con obesidad y aparte tienen anemia? Esto quiere decir que llegan muchas calorías, pero no llegan suficientes nutrientes. Entonces nos topamos con más cosas que nos hacen estamparnos un poquito en el conocimiento. Entonces, consumimos lo más sabroso para nuestras papilas gustativas. Híjole, también hay cosas que no nos gusta comer y que tenemos que comer. O sea, de igual manera, ¿cuántos de ustedes, pues no sé, no les gusta el aguacate, el jitomate, la mayonesa, que no les guste, pues no sé, la papaya, el mamey, etcétera? O sea, puede haber muchos ingredientes que no sean sabrosos, pero sí no sean nutritivos. Entonces, de igual manera, comemos únicamente porque nos es rico para nuestras papilas. Siguiente pregunta. ¿De verdad somos omnívoros? O sea, la acepción omnívoro, están de acuerdo que es alguien que come de todo. Y refiriéndose a todo, la gente pues piensa que es precisamente animales y vegetales. Sin embargo, esta acepción de omnívoro nos queda muy corta. ¿O realmente somos seres que comen de todo? O sea, si nos presentan precisamente en nuestro plato una rebanada de árbol, ¿eso no los vamos a comer? Si nos presentan un pescadito que todavía está saltando y demás, ¿eso no los vamos a comer? Si empezamos a buscar en las telarañas de la casa, agarran todas las arañitas, las ponen en un taco, ¿eso se lo van a comer? Somos omnívoros, estamos diciendo que comemos de todo. Entonces, ¿por qué nos limitamos? ¿Me explico? El ser omnívoro en realidad es... Somos omnívoros, pero dentro de cierto rango. No somos omnívoros que comen de todo, o sea, para nada. Somos omnívoros, pero muy selectivos. Y esa selección es lo que también nos hace que sea un tema de interés bastante cultural. Eh, Finalmente, somos conscientes de lo que comemos. O sea, imagínense, tenemos a un paciente que tiene diabetes mellitus.
pero se le acerca el cumpleaños y todas las personas le llevaron un pastel de cumpleaños, ya sea sus hijos, sus sobrinos, quienes sean. Eh, Esa persona va a comer ese pastel, aunque el médico se lo prohibió, tal vez sí. ¿Lo hizo consciente? Sí. ¿Pudo haberlo hecho inconsciente? Pues también. Pero precisamente tengan en cuenta qué pasó. O sea, no sé cuántos de ustedes sean católicos y precisamente tengan este tipo de alimentación. Por ejemplo, el hecho de que en los días de cuaresma, los días viernes, no pueden comer carnes rojas. Entonces, esta es precisamente una prohibición muy blanda, porque en España, de verdad, yo, yo lo viví, yo se los puedo decir, no hay absolutamente nada de carne roja. O sea, todo lo quitan de las tiendas, de las carnicerías y demás. Solo dejan pollo, pescado. Ahora imagínense todavía más, nos vamos hacia el pasado y vemos que esa restricción no es únicamente el hecho de comer carne roja, sino se hablaba de no hacer actos carnales. Imagínense, fue más fácil para las autoridades eclesiales decir, ok, te quito la carne roja con tal de no quitarte los placeres de la carne humana, pues bueno, vean qué tan blandos nos tuvimos que hacer para decir así como que hoy, como que por hoy dejamos la carne roja, pero pues esas otras cosas sí se quedan. Entonces, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado, si tengan este régimen católico, que se comen por error o por antojo, por lo que sea, algo que tenga jamón, salchicha y demás, en un día que no debían. O sea, ya sea que no se acabó, que dijeron así como que, ay, pues está para el día sábado, etcétera. Entonces, ¿fueron conscientes de eso? ¿A alguno de ustedes le ha pasado esa situación? Como les digo, o sea, en nuestra cultura, pues sí tenemos así como que delimitadores de no lo hagas, no lo hagas. Pero somos realmente conscientes de todas estas limitaciones alimentarias y les hacemos caso al 100%. Respetamos las delimitaciones alimentarias de los demás. Ven, ¿qué tan complejo es el problema de qué es lo que comemos y por qué lo comemos? La verdad sí es un problema complejísimo de estudiar. Y bueno, entonces aquí tenemos a nuestro queridísimo antropólogo Marvin Harris. Yo creo que es uno de los más importantes estudiosos de la antropología de la alimentación. Es un antropólogo estadounidense, no recuerdo ahorita en qué escuela estuvo, si en Yale o en Harvard, no recuerdo muy bien, pero sí fue un profesor benemérito sumamente importante de los Estados Unidos. Él expone una corriente que se llama materialismo cultural. Esto quiere decir que las condiciones materiales nos van a dar los rasgos culturales. Em, Esto es un poquito, bueno, es que sí es un tema un poco complejo, pero explicado a grosso modo es esto. Tenemos, por ejemplo, una costa, entonces esa cultura que tiene al alcance el mar, tiene al alcance que puede pescar, que puede tener agua de mar, que puede tener cocos precisamente para alimentarse. Es precisamente eso, con lo que nosotros tenemos disponibles, nosotros vamos a generar una cultura. De igual manera, hoy en día podría decir Marvin Harris, ok, estás en Estados Unidos, todos tienen internet, todos tienen celulares, entonces la cultura que se va a crear va a ser una cultura digital. Eh, Esto es el materialismo cultural de Marvin Harris. Y bueno, es el máximo exponente de la antropología de la alimentación. Si bien ha habido otros muy importantes que han sentado ciertos estudios, Marvin Harris sigue siendo el pilar para cualquier tipo de estudio culinario antropológico o culinario cultural. Y precisamente lo primero que dice Marvin Harris es por qué comemos lo que comemos. Las preguntas que les presenté anteriormente, la mitad la propone Harris, la mitad pues es de mi cosecha. Pero precisamente ese es el sentido que le da Marvin Harris. Al final del día él es el que propone todo esto. Eh,
comemos lo que comemos por fines culturales, por fines biológicos, por fines prácticos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente come lo que come? Eh, y bueno, esto es una premisa que podrían decir es muy obvia, pero tampoco lo es. ¿Por qué el ser humano, a pesar de que todos forman parte de una humanidad, no come lo mismo? Estarán de acuerdo que, bueno, yo lo ponía en el caso del dulce, que no es lo mismo eh, un niño precisamente de la Sierra Tarahumara, un niño indígena, que otro que vive en Inglaterra, que vive en Francia, que vive en París, etcétera. Porque uno, pues bueno, tiene que ir a la escuela caminando, el otro tiene a su papá, incluso pueden tener choferes, etcétera. Y pues precisamente, aunque los dos sean niños, no viven lo mismo, no comen lo mismo, no piensan lo mismo. O sea, todos somos parte de una humanidad, sí, pero comemos lo mismo, hacemos lo mismo, tenemos lo mismo, comprendemos lo mismo, tendríamos que ser tratados de la misma manera. No, eso es una falacia. Entonces, también Marvin Harris se pregunta cómo seleccionamos nuestros alimentos. Y esto es una cuestión un poco, o más bien es bastante intrigante porque la gente tiene unas formas bien diversas de elegir sus alimentos. A veces es precisamente por costo, a veces es porque es lo más rico, a veces tenemos antojos, pero precisamente somos una sociedad que tiene de sobra. Eh, yo les voy a contar una vez que estaba en un curso sobre propiedad intelectual y nuestros exponentes al principio, de hecho eso se me quedó muy marcado, al principio nos decía así de, ¿quién de ustedes cree que México es un país tercermundista? Y de verdad, casi todos dijeron así de, pues yo. Y dice, ¿qué creen? No, la verdad México es un país sumamente rico. Dice, basta con que vean que todos ustedes tienen teléfonos inteligentes, que todos ustedes tienen computadoras, que todos ustedes tienen eh, acceso a Internet. Dice, si fuéramos precisamente un país en vías de desarrollo, no tendríamos agua potable, no tendríamos electricidad, no tendríamos internet en casa, no tendríamos celulares en mano. Dice, somos un país muy rico, pero nos hacen creer que somos pobres. Entonces, también ténganlo en cuenta. Eh, de igual manera, ¿cómo seleccionamos este tipo de cosas? Eh, mucho de esto, pues, es precisamente eh, pues sí, gran parte cultural. Y pues vamos a adentrarnos mucho más a los terrenos culturales en estas diapositivas. Precisamente hay algunos que, bueno, Marvin Harris de igual manera dice, ¿por qué no comemos a nuestras mascotas, insectos o caballos? Les preguntaría, ¿alguno de ustedes se podría comer a su mascota, a su perro que ya estuvo con ustedes unos 5 6 7 años? Se podrían comer a uno de sus gatitos, se podrían comer algo a lo que ustedes ya estén encariñados, podrían comer todos los insectos del mundo, o sea, las lombrices que encuentran abajo de la tierra, podrían comer precisamente las arañitas que nos salen de los rincones de la casa, o sea, también piénsenlo. O caballo, que de hecho aquí en México no, de hecho vamos a ir más adelante al caso de México, pero Marvin Harris, por ejemplo, decía que él tenía un amigo que precisamente muy orgulloso le dijo así de, oye, ¿no quieres ver así como todos mis caballos y demás, ir a mi casa de campo? Y Marvin Harris, como antropólogo que es, ahí metió cizaña y le dijo, oye, ¿qué crees? Va a haber un... eh, van a abrir un restaurante por aquí que ofrece hamburguesas de caballo. Y le dio una pista precisamente para hacer un capítulo de este libro que se llamó Mascotas. Dice, no, es que ¿quién se va a comer a un caballo? Son nuestras mascotas. Precisamente les digo eso, nos podemos comer a las mascotas o tienen otro uso.
De hecho, por ejemplo, en el caso de las mascotas, Marvin Harris dice que nos sale a veces más barato tener una mascota que estarle pagando a un psicólogo. Entonces, nos ayuda de un cierto alivio y estrés emocional. Y ese es el beneficio y por lo cual no nos comemos a nuestras mascotas. Al final del día las mascotas son parte de la familia porque nos ofrecen algo, ya sea protección, compañía, que nos escuchan y que no nos juzgan, etcétera. Entonces, el tema de por qué elegimos comer o no algo es de verdad apasionante. Y bueno, precisamente Marvin Harris tiene un capítulo en este libro que se llama Bueno para comer, que se llama Bichitos. Eh, de este lado derecho pueden ver una imagen, es el queso Carso Marzu, es un queso italiano que precisamente le ponen larvas de mosca. Eh, yo no lo sé, yo la verdad no lo probaría, no me animaría a probarlo. Yo preferiría, si pruebo algún italiano, pues no sé, probar eh, algunas otras especialidades, pero Carso Marzu, no. De igual manera, es mi humilde opinión, no es que les diga no lo hagan, no lo coman, pero esa es mi opinión. Entonces, en primer momento, hay mucha gente que tiene terror por comer, por ver o tocar insectos. De igual manera, o sea, tengan en cuenta que como un profesor benemérito de los Estados Unidos, Harris tiene precisamente alumnos muy especiales. O sea, les voy a contar un poquito de cómo, de qué es lo que pasó. Harris, en este capítulo de Bichitos, nos habla sobre que pues llega a su sesión de antropología de la alimentación y lo primero que hizo fue repartirle chapulines a sus alumnos. Entonces les dice, ok, son antropólogos, entonces son completamente, eh, más bien tienen que comprender el fenómeno de la alimentación. Si ahí enfrente tienen un bichito, cómanselo. Entonces, la lección que obtuvo Marvin Harris de todo esto es de que si no quería otra demanda, si no quería que los alumnos lo acusaran con sus directivos porque estaban aterrorizados y llorando porque no podían comerse un insecto, pues fue de que, bueno, no se los puedo ofrecer. Este está traspasando sus límites culturales. Eh, y de igual manera se pregunta Harris de por qué no comemos insectos si son una gran fuente de proteínas, no son tóxicos, obviamente no todos, y son abundantes en el mundo. En este sentido hay que tener en cuenta, yo creo que sí han visto muchos estudios que dicen que los insectos son como la proteína del futuro, que eventualmente pues ya no va a ser sustentable consumir carne de res, carne de cerdo, de pollo, sino que las proteínas animales pues van a venir de insectos. Eh, no lo sé, yo creo que esa es una exageración un poquito grande, pero pues ya el futuro nos dirá. Como historiador yo les diría, no, no creo que suceda eso. Eh, de igual manera, hay datos que nos indican que precisamente los simios les gusta comer manzanas podridas. Y dice Marvin Harris, pero no es porque las prefieran, porque tienen más azúcares. O sea, a veces se concentra el azúcar en la manzana podrida. Dice, no, es el punto porque tienen larvas de insectos y les da más energía a estos simios que andan buscando comida. Y finalmente, pues Marvin Harris nos hace un llamado a hacer un balance entre el costo-beneficio. En este sentido, tengan en cuenta que pues hay muchas cosas que pues tienen que ver con esto, el costo-beneficio. Marvin Harris acuñó un término que se llama bueno para comer. Cualquier alimento bueno para comer debe de tener la característica de que es bueno biológicamente, social, culturalmente y representa una ventaja de coste-producción. O sea, nos está generando más energía al comerlo que la energía que gastamos
en cosecharlo o criarlo. Entonces, Marvin Harris nos hace como que este balance y nos dice, ¿qué crees? Que la gente sí tiene razones para no considerar a los insectos como la proteína del futuro. ¿Por qué? Porque nos cuesta más mantener a los bichos, recolectarlos y todo, que lo que energéticamente nos provee. Sí, nos provee de proteínas de alto valor biológico, sí, pero si tú gastas la energía de todo un día únicamente para obtener ciertos bichitos, no vale la pena. Entonces Marvin Harris al final del día dice, hoy sí son buenos, pero no son prácticos. Entonces también por eso dice, entonces al final del día la gente no los va a consumir de manera cotidiana, al menos en sociedades, lo que viene siendo las sociedades occidentales. De hecho, tengan en cuenta que mucha de la historia es historia occidental, son percepciones occidentales. ¿Nosotros somos parte del mundo occidental? Sí y no. Tenemos mucho contacto con el mundo y con la cultura de Occidente, pero tampoco lo somos. Tampoco nos dejamos arrastrar por eso. Y de hecho vamos a ver algunos casos y vamos a ver que sí, somos parte, pero tampoco porque tenemos nuestras peculiaridades bien marcadas. Y es como lo que les decía, las sociedades occidentales siempre estarán interesadas en sus productos estrellas. Cerdo, pollo, res. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de producir que se han encontrado hasta ahora. Y la leche, queso y huevo como subproductos también universales. Estarán de acuerdo que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver la leche de consumo cotidiano, la leche para el cereal, la leche para cocinar, que el queso crema para hacer postres, para hacer platillos, el huevo como algo sumamente diario y pues alimento básicamente de desayunos. Y obviamente, que como es la cultura occidental, la cultura dominante, la cultura que nos dicta qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, entonces hay una censura a casi todos los animales que estén fuera de eso. O sea, estamos censurando caballo, perro, gato, insectos, arácnidos, ratas, ranas, alacranes, serpientes, embriones de pato, queso con larvas de mosca, como el que les enseñé, etcétera. O sea, hay tantos alimentos que de verdad estamos censurando porque pues la cultura occidental nos dice, no, 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 tú te quedas aquí porque esto es lo bueno. Lo bueno con respecto a quién. Lo bueno para ellos culturalmente. ¿Me explico? Entonces por eso se tratan de censurar todas las demás expresiones alimentarias que no son hegemónicas. Muy bien, regresamos al caso de los insectos, pero precisamente ya en el caso de México. Como les digo, yo les invito a que vean este video de la Conavio, es verdaderamente hermoso, los dos, el de las abejas y el de los insectos, y pues vamos a ver algunos datos. Eh, Fíjense que esto es del artículo de la recolección de insectos, pero precisamente hay esta división entre ¿qué es entomofagia? Que es el consumo de insectos o como lo conocemos así, y antropoentomofagia, que es el consumo no solo de los insectos, sino también de derivados y de subproductos de insectos como la miel. Entonces, usualmente, al menos por lo que se entiende en este artículo, el término correcto para referirnos a la cultura de consumir insectos, derivados, subproductos y todo esto, la sal de gusano, la miel, etcétera, lo estaríamos situando en la antropoentomofagia. Y bueno, de igual manera, datos nos dicen que tenemos más de 500 especies de insectos comestibles aquí en México. Tenemos un 83% que son terrestres, un 17% que son acuáticos. Tenemos un 56% de todos estos insectos que se consumen en un estado de larva y un 46% que se consumen en un estado adulto. Larva, por ejemplo, los chinicuiles o los meocuiles, que son ahí los que ven nuestros gusanitos de magueyes, son larvas. Entonces no los comemos cuando todavía no han
crecido ni se han hecho polillas o mariposas. Entonces también consumimos algunos huevecillos y pues hay, hay diversas formas de consumirlos. Muy bien, también tenemos algunas crónicas como lo que es la de Fray Bernardino de Sahagún. Ahí tenemos el Códice Florentino, tenemos unos chinicuiles y precisamente Sahagún nos habla de que en el periodo prehispánico pues sí ya conocían todo esto. Y no solo es en Sahagún, es con Francisco Hernández. Precisamente pues tenemos gusanos de maguey, escamoles, chapulines, el aguautle. No sé si conozcan el aguautle. A veces se le considera, bueno, más bien se le nombra muchas veces así románticamente el caviar mexicano porque es precisamente una mosca de los lagos que deja sus huevecillos. Entonces agarran el nido, lo deshacen y los huevecitos pues los ocupan para hacer tortitas y esas tortitas pues ya las ponen en chile, en chilaca o en salsa verde, etcétera. Entonces pues sí son huevecillos con los que se hacen ciertos guisados. Eh, el escahuitl, también tenemos la axayacatl, que son chinches de agua, las hormigas chicatanas, entre muchas otras. Entonces, esto no es nada nuevo. El consumo de insectos está datado desde el periodo prehispánico. Vayámonos un poquito más atrás. Bueno, más bien, tenemos que ver con esto. Eh, bueno, este hecho de recolectar insectos tiene que ver con el ciclo alimentario. El ciclo alimentario, más o menos ya se los había explicado, es de que empieza desde el campo. O sea, empieza desde la parte de la agricultura, la producción. Tenemos después que pues vamos a esperar pues la cosecha, a cuidar a nuestras plantas, etcétera. Y eventualmente pues tenemos la cosecha, tenemos de que esa cosecha o se va a guardar o se va a consumir directamente o va a ir a intermediarios. em, y eventualmente pues bueno, tenemos eh, procedimientos de la fase de consumo, de procesamiento, etcétera. Entonces, quiero que tengan en cuenta que pues si estamos hablando, por ejemplo, de un animal como una res, pues bueno, obviamente tiene que pasar por todos estos pasos. Pero nuestros habitantes prehispánicos y hoy en día también van por el campo, se encuentran un bichito y pues se lo comen. ¿Qué tipo de proceso sucede ahí? Nada. Se produce, se consume. Ya. Se recolecta, se consume. De igual manera, si estamos viendo, por ejemplo, una hormiguita mielera, no sé si las han visto, son precisamente estas que tienen en la parte de atrás o como un globito de miel, únicamente la succionan esa miel y vuelven a dejar la hormiguita. Entonces, ¿qué requiere eso? Pues nada, nada más agarrar la hormiguita, succionar y regresar. Estamos produciendo, consumiendo y ya, se acaba el ciclo. O de igual manera, producimos, procesamos, consumimos. En este caso, por ejemplo, no sé, agarramos las pencas de maguey que vemos que tienen un hoyito. Pues bueno, los recolectores hacen muchas cosas. Desde mis abuelos me decían que lo que hacían es que salen con los truenos, precisamente los meocuiles, que son los blanquitos, cuando tenían precisamente los hoyitos, las pencas de maguey, decían que iba mucha gente o que iban algunas personas y que aplaudían muy fuerte. Y precisamente eso hacía como que el sonido de los rayos, se espantaban los bichitos, salían y los agarraban ya con un ganchito. Entonces, pues de ahí no se los comían, de ahí los llevaban a sus esposas, los tostaban, los guisaban con tantito aceite, hacían una salsa y los consumían. Como ven, son procesos muy rápidos. Si van, por ejemplo, al mercado de San Juan, esto es nuevo, o sea, esto es completamente nuevo, de que tienen sistemas de refrigeración para tener
los chinicuiles, los meucuiles, el ahuautl, etcétera. Pero en el periodo prehispánico no tenían eso. O sea, tenían que recolectarlo, producirlo, procesarlo y consumirlo. O recolectarlo, consumirlo. Solo para que tengan en cuenta, es una actividad mucho más fugaz que muchas otras. La ganadería y todo eso es una actividad que requiere más tiempo, más paciencia, pero pues precisamente ya saben que van a tener un animalote. Aquí, en cambio, van a obtener muy poco por un esfuerzo que tal vez pues sea solo para alimentarnos el día de hoy, el día de mañana, una semana y ya, nada más. Tengan en cuenta que pues estos insectos responden a los ciclos climáticos y precisamente recolectar insectos es una actividad que se hace casi casi anualmente o de manera bianual. Algunos insectos no, o sea, como en el caso de los chapulines, que hay siempre y en todas épocas del año, pero precisamente cuando son las lluvias es cuando saben que hay más insectos o cuando ya están disponibles, por ejemplo, los huevecillos. En el caso de los escamoles es precisamente cuando empiezan las lluvias que se pueden recolectar. Y precisamente tiene que ser una actividad sustentable, porque el hecho de explotar los insectos, sé que hay muchos, pero muchos otros no son comestibles. Entonces, así como que los que tienen huevecillos y ponen huevecillos, no te puedes llevar así todo el nido. Tienes que dejar algunos y tienes que regresar el nido para que vuelva a repoblarse. Entonces, es una actividad bien noble y completamente sustentable hasta el momento. De igual manera, no sabemos si dentro de 3 años ya nos estarán diciendo, ¿qué creen? Ya la hormiga chicatana ya está en peligro de extinción. ¿Me explico? Entonces tenemos que... el registro hasta este momento es de que sí, es una actividad sustentable que está en manos pues de precisamente campesinos. Y bueno, tenemos si recuerdan en la lectura de Las hembras del ayer, se mencionaba a Ángel Palermo. Palermo siempre fue un estudioso de nuestro México prehispánico y datos muy importantes de él nos dicen que nosotros llegamos a domesticar únicamente 3 especies animales. Ahorita se dice que son 4, pero pues el venado es un agregado como que muy nuevo. Pero precisamente los animales domesticados fue el perro, el xoloscuincle, el guajolote y la abeja melipona. Eh, si ustedes no la conocían, es esa abejita de la derecha y precisamente es una abeja nativa de aquí, de la península de Yucatán. Esa abeja no tiene aguijón y da una miel sumamente dulce. ¿Está en peligro de extinción? Sí. Se han tratado de hacer proyectos para recuperarla también. Eh, Ahorita un frasquito así chiquito, chiquito, chiquito de miel melipona está como en 200 pesos. Porque hay gente que considera que no es tanto un dulce, sino es más un medicamento. Eh, es verdaderamente milagrosa la miel de la abeja melipona. Y precisamente ahorita en Yucatán, pues tienen como que esta cruza entre la abeja normal y la abeja melipona, que da como que un rendimiento un poco más grande, pero sí, la melipona es como símbolo de la dulzura maya. Y bueno chicos, entonces esto sería todo por esta sesión. No olviden que pues están los foros disponibles, que está precisamente la sección de las preguntas. Y recuerden, yo les pido un poquito de paciencia para todo esto de los ajustes en el encuadre. Ya voy a hablar bueno, más bien ya vamos a hablar los profesores para ver qué es lo que nos conviene para ustedes y qué es lo que podemos hacer para seguir mejorando este proceso de aprendizaje que ustedes tienen durante esta cuarentena. Síganse cuidando, hasta luego y tengan una bonita tarde, noche. Hasta luego.